Hola a todos mis queridos seguidores. Sí que ha sido un tiempo desde que les traje otro capítulo de este fanfic del Counter Guardian en Tate no Yusa, pero aún así espero que les siga gustando esta historia. Si quieren más de este fic entonces dejen su like junto a un comentario de qué les pareció y no se olviden de agradecer al autor original Itzarto Findapenname por crear este fanfic. Ahora sí comencemos con el video. Capítulo 9, La ola de calamidad, parte 1. Pasó otra semana en un abrir y cerrar de ojos. Y finalmente, llegó el día en que la ola de calamidad se abrió en Melromark. Esa mañana, Emilia y su escuadrón fueron a la tienda de Erard para la preparación final. En la última semana, habían hecho todo el entrenamiento y el trabajo duro que pudieron. Y Emilia podía decir que los tres jóvenes habían crecido tanto que ya no podía distinguirlos de los ingenuos e inexpertos aspirantes a aventureros que solían ser cuando los conoció por primera vez. El rostro del herrero se iluminó de inmediato cuando el héroe de la espada y su grupo abrieron la entrada de la tienda. «Ahí estás. Me preguntaba cuándo vendrías. Hoy es el día de la ola, ¿no?» Emilia asintió. «Sí. Comenzará en aproximadamente 7 horas, así que pensé que tendríamos que asegurarnos de que nuestro equipo esté en óptimas condiciones cuando vayamos al campo de batalla». Todos colocaron sus armas y armaduras sobre el mostrador. El herrero los miró con sus ojos profesionales y tarareó. Deberían pasar unas horas hasta que todos estén en óptimas condiciones. Has entrenado bastante durante el último mes, ¿no? No hace falta que nos lo recuerdes, tío, gruñó Tercia. Sí, convino también Welt. No quiero recordar todas esas torturas por las que hemos pasado durante todo el mes. Emilia sonrió con sorna. Ah, ya veo. Entonces, duplicar esa cantidad de entrenamiento debería ser nuestro objetivo para el próximo mes, ¿no? No. Farrie gimió miserablemente. A pesar de que había mejorado bastante, todavía era el miembro más débil del equipo en lo que se refiere a habilidades físicas. Erard hizo una mueca. ¿Realmente los has hecho pasar por la picadora de carne este mes, eh? El exguardián se encogió de hombros. Si quieren crecer lo suficiente para luchar en una guerra, lo necesitarán, tarde o temprano. Más vale que sea pronto que tarde, ¿sabes? Justo en ese momento, 2 personas más entraron a la tienda. Era Naofumi, junto con su compañero. Al ver al héroe del escudo, Erard sonrió. Ya era hora. La señorita finalmente necesita ese cambio de ropa, ¿no? Naofumi miró fijamente al herrero. Como sea. No importa cómo luzca ahora, sigue siendo solo una niña de 10 años. La chica en cuestión infló las mejillas con enojo. Naofumi-sama, ya no soy una niña. La única persona del equipo Emilia que no se confundió con la extraña conversación fue el propio héroe de la espada. Los 3 adolescentes parecían no entender ni una sola palabra. Farrie miró a Erard con expresión interrogativa. Erard-san, ya conozco a Sir Héroe del Escudo, pero, ¿quién es esa chica que va con él? El herrero sonrió. Bueno, que me aspen. Ustedes, niños, no saben cómo crecen los semihumanos, ¿verdad? Los ojos de Tercia se abrieron de par en par de ninguna manera. ¿Quieres decir que esa linda dama es Raptalia-chan? Tras la confirmación del herrero, su rostro se tornó sombrío y murmuró, maldita sí. Quería tenerla como mi hermana pequeña, pero ahora tengo que recurrir a encantarla para que sea mi novia. El rostro de Raptalia se ruborizó saludablemente ante esas palabras. Pero Emilia tenía que decir que su discípulo tenía razón. En tan solo una semana, la chica mapache se había convertido en una mujer muy hermosa. Había desaparecido el pelo enmarañado y tupido que tenía cuando la conocieron, ahora su cabello castaño le había crecido hasta la espalda y parecía que lo cuidaban muy bien. No había señales del cuerpo enfermo y desnutrido de una niña de hace unos días, ahora se veía muy saludable e incluso había desarrollado bastante músculo. En resumen, ahora la chica mapache parecía una princesa que había sido entrenada para convertirse en guerrera. Mirarla le recordó a Emilia con cariño a Artoria, con una personalidad bastante similar a la de Matou Sakura.
De todos modos, soltó Raptalia para ocultar su vergüenza, Naofumi-sama necesita algo de equipo. Necesitamos prepararnos para la ola de hoy. Por favor, Erard-san. La pobre muchacha parecía estar suplicando y el herrero se compadeció de ella. Ya no se burló de ella, sino que se volvió hacia el héroe del escudo. Entonces, ¿qué necesitas, Shieldbo? Teniendo en cuenta lo que llevas puesto ahora, supongo que necesitas una armadura y ropa nuevas, ¿no? Sí, dijo Naofumi con tristeza. Todavía llevaba puesta la ropa de civil que le había dado Erard. Aunque el monstruo perro había dañado bastante la ropa el otro día, su presupuesto y su personalidad tacaña le habían impedido comprar ropa nueva. Incluso la razón por la que había venido hoy era por la insistencia constante de Raptalia para que se comprara un nuevo equipo de protección. Tal vez otro conjunto de ropa como este esté bien. No, reaccionó de inmediato la chica mapache con violencia. No voy a dejar que te vayas con él. Te conseguiremos el equipo adecuado hoy mismo y no nos iremos hasta que lo tengas. Naofumi gimió. Está bien, está bien. Entonces algo barato debería ser suficiente. Algo por menos de 2 monedas de oro. 2 monedas de oro significan unas 200 monedas de plata, reflexionó Erard. Con ese presupuesto, tal vez una cota de malla. Antes de que pudiera terminar, la intención asesina había estallado en Naofumi. El héroe del escudo lo estaba mirando con ojos llenos de ira y odio. No vuelvas a mencionarme eso nunca más, gruñó amenazadoramente. El herrero hizo una mueca. Está bien, caray, no hay necesidad de asustar a un anciano así. Miró alrededor de la tienda. Si la cota de malla no es buena, entonces tal vez la armadura de hierro sí lo sea. No, eso sería demasiado pesado y restringiría tu movilidad y necesitas moverte rápido. Una coraza tampoco es buena, necesitas protección para todo tu cuerpo, no solo el pecho. Finalmente, dejó de mirar a su alrededor y suspiró. Entonces, tal vez haya una sola cosa en mi tienda que podría ser una buena opción para ti. Pero podría estar un poco fuera de tu presupuesto. ¿Y cómo Swordbro también está aquí? Caminó hasta la parte trasera de la tienda y sacó 2 cajas. Están hechas con el cuero que me diste el otro día, Swordbro. Las terminé ayer y estoy orgulloso de decir que son mis obras maestras. Estaba planeando darte la que hice hoy y exhibir la otra en mi tienda para venderla, pero... Abrió las cajas y los 2 héroes se maravillaron ante el contenido que había dentro. Contemplad el atuendo del campeón y la armadura del bárbaro. Dentro de las 2 cajas había 2 conjuntos de armaduras. Estaban hechas de cuero y reforzadas con una aleación de metal ligero y siderita. Una de ellas era un abrigo largo con mangas largas reforzadas, placas de armadura en los hombros y la cintura, y la otra era un conjunto de chaqueta y pantalones con una capa larga. El abrigo largo era de color rojo, al igual que el manto que llevaba Emilia, y la chaqueta y los pantalones eran de color verde oscuro y negro. Ambos iban juntos con botas y guanteletes. Pruébenlo ustedes 2 primero, los animó el herrero y le dio a Emilia el conjunto rojo y a Naofumi el otro. Los 2 héroes se miraron, se encogieron de hombros y se dirigieron a los vestuarios. Vaya, lo estás haciendo genial, Sensei, se maravilló Welt cuando vio a su maestro salir de la sala. Tú también, Naofumi-sama. Gritó Raptalia. Ahora te ves tan genial y peligroso. Naofumi miró con escepticismo la armadura que llevaba. Parezco un bandido con esto, se quejó. ¿A quién le importa?, dijo alegremente la chica mapache. Te ves lo suficientemente impresionante para mí, eso es suficiente. Emilia no dijo nada. Esta armadura en realidad se veía bastante bien. Le recordaba a las armaduras que usaban los caballeros de la mesa redonda, especialmente la de Sir Galahad. Y también le brindaba una muy buena protección. Atuendo del campeón. Defensa base, 100. Resistencia más 2-0. Fuerza más 2-0. MP más 2-0-0. Resistencia mágica mejorada, muy alta. Resistencia física mejorada, muy alta. Resistencia a estados anormales mejorada, alta. Resistencia al calor,
media. Resistencia al frío, media. Autorreparación. Despertar aéreo. Alerta. Esta armadura ofrecía muchas ventajas. Ni siquiera el abrigo rojo hecho con un sudario sagrado que siempre llevaba, el cazador de las llanuras rojas, podía proporcionar tanta protección. Y parecía que la armadura del bárbaro que llevaba Naofumi también ofrecía prácticamente lo mismo. La piel del señor de los jabalíes parecía estar a la altura de su reputación. ¿Cuánto debo pagar por esto?, escuchó a Naofumi preguntar. Deberían ser 700 monedas de plata por todo, respondió Erar. Naofumi gimió. ¿De dónde diablos puedo sacar tanto dinero? No voy a gastar todo nuestro dinero en una armadura. Oye, pero tienes que admitirlo, esta armadura vale más que ese dinero. Por supuesto que lo aceptaremos. Raptalia intervino de repente y colocó una bolsa de dinero sobre el mostrador. ¿Pero podemos pagar el resto del dinero después de que termine la ola? Ya sabes, ¿cuándo recibamos el apoyo monetario del rey? ¿Cómo pudiste traicionarme así, Raptalia? Farrie se rió entre dientes. Sabes, ahora que lo pienso, Raptalia-san suena más como la esposa del héroe del escudo que como su esclava, en realidad. No lo es. Al final, Naofumi tuvo que comprar la armadura, para su disgusto. Sin embargo, tuvo que admitir que la protección y las bonificaciones que le brindaba eran muy impresionantes, especialmente el aumento de resistencia mágica, del que carecía gravemente en ese momento. Raptalia también se compró una nueva armadura. Incluía una coraza y un mini vestido que se ajustaba a sus costados, mostrando todas las curvas que ahora tenía su cuerpo adulto. No le ofrecía tanta calidad defensiva como la nueva armadura de Naofumi, pero era más que suficiente para protegerla de los ataques y mantener su movilidad en la batalla. No es como si necesitara más protección de todos modos, Naofumi solo era suficiente para ambos. Y, por supuesto, Naofumi gemía de desesperación. En menos de una hora, semanas de trabajo de molienda, composición, minería y negociación se habían esfumado. Sin mencionar que ahora también tenía que asumir una gran deuda. Recuerda volver por tu equipo antes de que comience la ola. Todavía podía escuchar la alegre voz del herrero incluso después de cerrar la puerta de golpe. 0060. Falta una hora para la ola. Emilia respiró profundamente y miró a sus 3 discípulos. Muy bien, tu primera batalla real se aproxima. ¿Estás listo? Si no lo estás, dar marcha atrás ahora mismo no es demasiado tarde. Ninguno de los 3 jóvenes parecía tener intención de dar marcha atrás. Sus rostros reflejaban una determinación sombría, se habían estado preparando para esto durante bastante tiempo y no sería justo dejar que todos esos esfuerzos fueran en vano. El héroe de la espada sonrió. Muy bien, entonces, vámonos. Luego abrió las enormes puertas que conducían a la iglesia de los 3 héroes. Parecía que él era el primero en llegar. El gran salón de la iglesia estaba casi vacío, a excepción de la monja habitual que estaba de guardia vigilando el reloj de arena. Al ver entrar al equipo Emilia, hizo una profunda reverencia para saludarlos. Buenas tardes, señor héroe de la espada. Supongo que estás aquí para prepararte para la batalla de la ola. Emilia asintió. Por supuesto. Los otros héroes también vendrán aquí, ¿no? Por supuesto, señor, respondió la monja. Ah, creo que uno de ellos ya está aquí. Vaya, Shirou-san ya está aquí. Y yo que pensaba que seríamos los primeros. Se giró hacia la entrada y vio a Motoyasu, junto con su harén, entrando en la cámara. El héroe de la lanza definitivamente parecía más fuerte que hace un mes. Obviamente, había hecho mucho para darse la imagen de un caballero con una armadura brillante, de hecho, su armadura realmente brillaba, ya que estaba hecha de un tipo de metal plateado que brillaba a la luz del sol de la tarde. Debajo de la armadura había un hermoso conjunto de ropa carmesí y la cota de malla que recibió de la primera princesa. Sin embargo, a pesar de que su equipo tenía altas estadísticas, no parecía tener muchos encantamientos protectores. Y la lanza legendaria también había cambiado, ahora parecía bastante cruel y amenazante.
Detrás de él se encontraba la primera princesa, Maudie Esmel Romark, vestida con la ropa de aventurera que él ya había visto antes. Al ver que Emilia la observaba, le hizo un guiño coqueto y le lanzó un beso, que él ignoró por completo, para su frustración. Motoyasu, lo saludó Emilia. Veo que pareces mucho más fuerte que antes. Por supuesto, se jactó en voz alta el héroe de la lanza. He trabajado mucho durante todo este mes. La ola va a ser pan comido. Sí, dijo el héroe rojo con sequedad. No te eches mala suerte antes de la batalla, los que dicen esas palabras suelen ser los primeros en morir en el campo de batalla. Motoyasu hizo una mueca. Caray, Shiro-san, ¿por qué estás tan serio? Esta es solo la primera ola, no hay forma de que el juego pudiera permitir que fuera demasiado difícil, ¿verdad? Emilia negó con la cabeza. A estas alturas no había forma de hacerle entrar en razón. Como sea. No vuelvas a mi lado arrastrándote llorando cuando eso te pase de verdad. La siguiente persona que llegó fue Itsuki. Saludó a Motoyasu normalmente, pero inmediatamente mostró una cara de enojo cuando vio a Emilia y su equipo. Parecía que todavía no había olvidado la burla de un enfrentamiento en el castillo real. No dijo nada más, simplemente se fue a un rincón lejano con su grupo y se enfurruñó allí mientras miraba fijamente al héroe de la espada. Emilia miró el reloj con el rabillo del ojo. Eran las 0:10 y 14 segundos. El tiempo se acababa y Naofumi y Raptalia aún no habían llegado. Naofumi llega tarde. ¿Dónde está? Motoyasu resopló. ¿A quién le importa ese bastardo? Tal vez no pudo enfrentar su conciencia después de hacer algo tan horrible y se escondió en algún lugar para que nadie pudiera ver su cara sucia. Disculpe, ¿quién se ha escondido? Los ojos de Emilia se dirigieron hacia la entrada y tuvo que hacer todo lo posible para no sonreír burlonamente. Naofumi estaba allí de pie, con Raptalia detrás de él. Su rostro estaba completamente tranquilo, hasta el punto de ser frío y calculador. Entró en la habitación, ignorando por completo la mirada de la primera princesa que estaba de pie junto a Motoyasu. La aparición del héroe del escudo pareció sumir a toda la sala en un silencio incómodo. Finalmente, Motoyasu fue el primero en recuperar el sentido común. Se acercó con aire condescendiente. ¿Qué pasa con esa vestimenta? ¿Piensas luchar en la ola con esos harapos? Si quieres acosarme, déjalo hasta después de la ola, le respondió Naofumi con tono aburrido, sin siquiera molestarse en mirarlo. No quiero perder el aliento hablando con gente como tú antes de una pelea de vida o muerte. Y así, el altivo Motoyasu quedó reducido a un desastre lloroso. Oye, ¿cómo te atreves a hablarle así a Motoyasu-sama? Y por supuesto, la perra tuvo que intervenir en la conversación. Y al igual que antes, Naofumi ni siquiera se molestó en responder. Se limitó a lanzarle una mirada asesina que, en realidad, logró hacerla estremecerse un poco. Oye, ¿quién es esta chica? Es muy linda. Motoyasu estaba señalando a Raptalia. Se acercó a ella, levantó la nariz y comenzó su rutina habitual de cortejo de chicas en la que nunca fallaba. Es un placer conocerte, querida. Soy uno de los 4 héroes convocados a este reino y mi nombre es Motoyasu. Pensé que sería mejor conocerte. Raptalia inclinó la cabeza. Oh. ¿Entonces eres uno de los héroes? Sí, lo soy, la miró a los ojos y asintió con una sonrisa. Y... no te ves tan impresionante como Naofumi-sama o Shirou-sama. Y la atmósfera romántica del primer encuentro se hizo añicos de manera despreocupada y sin piedad. Naofumi tuvo que hacer todo lo posible para mantener su rostro tranquilo e impasible. Si hubiera estado solo él allí, se habría reído a carcajadas. Ja. Toma eso, Motoyasu. Esta chica ya me gusta, comentó Emilia con una sonrisa burlona, avergonzando aún más al héroe de la lanza. Detrás de él, Tercia y Farrie se reían entre dientes, mientras Welt le dirigía una mirada de lástima. El rostro del héroe de la lanza ahora estaba rojo como un tomate. Nunca antes Motoyasu, el mujeriego que nunca había fallado en conquistar a una chica, había sido humillado tanto.
¿Por qué estás con Naofumi? Le preguntó a Raptalia con un tono un poco más duro de lo necesario. Creo que no has oído algunas de las cosas no muy buenas sobre él. Está bien, ya basta, Emilia sabía que era hora de que detuviera esto antes de que todo fuera demasiado lejos. La ola comenzará en 2 minutos, y no creo que puedas hacer nada útil si sigues persiguiendo la falda de una chica antes de la pelea. Motoyasu se sobresaltó. Rápidamente miró de reojo y vio que el héroe de la espada tenía razón. A regañadientes, detuvo su avance hacia Raptalia y regresó a donde estaba su grupo, tirando la lanza legendaria al suelo con fastidio. Queda 1 minuto. 15 segundos. 5. 4. 3. 2. 1. Auge. Un sonido enorme resonó por todo el mundo. Y todo a su alrededor desapareció y luego volvió a formarse. Esto es tan aterrador. Tercia hizo una mueca y miró al cielo. El cielo, que solía ser azul, ahora estaba lleno de grietas y teñido de un color sangriento. De esas grietas salían monstruos de todos los tamaños. Desde langostas ridículamente enormes hasta zombis armados con hachas de guerra, era como si una lluvia de monstruos hubiera aparecido de repente sobre ellos y hubiera vertido todo lo que tenía sobre sus cabezas. ¿Esta fue la razón por la que murió su padre? La rabia le hervía en el estómago. Agarró la empuñadura de su espada, que llevaba atada a la espalda, lista para lanzarse a una matanza sin cuartel. Entonces sintió una mano que la agarraba del hombro. Tranquilízate, Tercia, la voz de su sensei resonó en sus oídos. No te apresures. Necesitamos aclarar la situación antes de hacer algo imprudente. Pero... El héroe de la espada bajó la mirada y la miró directamente a los ojos. ¿Recuerdas lo que te dije? En el campo de batalla, dejar que tus emociones controlen tus acciones no es diferente a arrojarte en manos de la muerte. Tendrás la oportunidad de hacer tantos alborotos como quieras, pero solo si mantienes la cabeza tranquila y controlas tus emociones primero. Pero esos dos no parecen pensar de esa manera. Emilia miró hacia donde Naofumi señalaba. Motoyasu e Itsuki corrían delante, con sus 9 compañeros siguiéndolos justo detrás. Esos idiotas, el exguardián negó con la cabeza. ¿Es tan difícil usar la cabeza durante unos minutos? Todos. Dijo de repente Farrie. ¿Ven lo que yo veo? Ella estaba señalando algo que se encontraba más abajo de la colina en la que se encontraban. Siguieron su dedo con la mirada y Naofumi soltó una maldición. Maldita sea. Al pie de la colina había un pequeño pueblo. Nadie sabía dónde se producirían las olas, por lo que no había forma de que los ciudadanos de ese pueblo pudieran evacuar a tiempo. Y Naofumi sabía exactamente qué era ese pueblo, después de todo, había estado allí unos días durante la última semana. Esa es la aldea Ryute. Hay mucha gente allí. Si nadie los ayuda. Los monstruos que salían de las grietas se arrastraban hacia la aldea. Y desde la dirección de las grietas se disparó una bengala hacia el cielo, posiblemente para que los caballeros reales supieran dónde encontrarlos. Pero el pueblo estaba a unos 15 kilómetros de la ciudadela. Cuando llegaron aquí, todo el pueblo ya podría haber sido masacrado. Voy a la aldea, dijo Naofumi. Nos trataron bien durante la última semana, si todos mueren aquí, no podré vivir conmigo mismo. Raptalia, vámonos. Emilia asintió. Bien pensado. Entonces Tercia, Farrie, ustedes dos vayan con Naofumi a la aldea para proteger a los ciudadanos y ayudarlo a llevarlos a todos a un lugar seguro. Maten a tantos monstruos como puedan en el camino, pero pongan la seguridad de los aldeanos como prioridad. Naofumi, voy a transferirlos temporalmente a tu grupo, encárgate de ellos por mí. Bueno, tú irás conmigo, a donde están esos 2 héroes y sus compañeros. Sí, sensei. Las 2 chicas aceptaron su misión con firme determinación en sus rostros. Los símbolos de Tercia y Farrie desaparecieron del menú de grupo de Emilia, y del lado de Naofumi apareció una alerta preguntándole si las agregaría a su grupo, lo cual aceptó. Pero, ¿qué va a hacer, Shirou-sama? Preguntó Raptalia preocupada.
El héroe de la espada respondió sombríamente. Necesito asegurarme de que esos dos idiotas no se suiciden. A los ojos de todos, Kawasumi Itsuki nunca fue algo especial. Nació como un esper que poseía una precisión perfecta. Esto significa que si usara un arco o cualquier tipo de arma de proyectiles, sería capaz de lograr una precisión milimétrica con cada disparo que hiciera. En un mundo normal, eso sería una gran bendición. Podría ser un campeón olímpico de tiro con arco, un francotirador que anotara muertes con cada bala que disparara o conseguir el primer lugar en cualquier competencia de lanzamiento de dardos. Desafortunadamente, en su mundo, poderes como la superfuerza, la telequinesis o incluso el control elemental son lo más común. Y cuando todos pueden hacer cosas como estrellar a personas contra las paredes sin pensarlo dos veces, o volar como un avión sin alas, o matar a personas con electricidad con solo apuntarlas, nadie se molestaría siquiera en mirar a una persona que pudiera disparar un arco con precisión. En un mundo como ese, alguien con un rango tan bajo como un esper como él era simplemente un perdedor que merecía ser intimidado. Siempre lo trataban como un paria en su escuela, siempre era la última persona elegida cuando se realizaban eventos y ni siquiera la chica más fea de la clase querría salir con él. No tenía amigos y lo único que hacía fuera de la escuela era encerrarse en su habitación y jugar al juego donde su talento podía ser útil, The Mansion Wave, donde era un jugador destacado. Y por eso, cuando fue convocado al juego como el héroe del arco, se emocionó. No tardó en creer por completo que esto era igual que el juego del que había sido maestro, incluso los eventos que sucedieron fueron exactamente iguales a los del juego. Recibir el arma legendaria, luchar en las olas de la calamidad y regresar victorioso, siendo llamado el héroe más fuerte. Todo iba por buen camino. Hasta que apareció el hombre llamado Emiyashiro. Cuando fueron convocados a este mundo, él fue el único héroe que no aceptó compartir habitación con los otros héroes. Actuó como si tuviera algún tipo de gran secreto que tenía que ocultarles a todos, o moriría. Y frente a ellos, actuó como si fuera una especie de veterano que había sobrevivido a incontables guerras. PFFT. Como si lo fuera. Claro, podría ser un poco mayor que ellos, pero no hay forma de que pudiera ser alguien que hubiera sido soldado toda la vida. Debía haber sido algún tipo de hombre que no sentía vergüenza de mentir, ese tipo de persona no era digna de hablar con él. Había estado seguro de ese hecho hasta el juicio. Itsuki se puso furioso cuando se enteró de lo que Naofumi le había hecho a su único compañero. Había leído muchos mangas isekai, algunos de los héroes invocados de otros mundos tienden a abusar de sus roles como protectores del mundo para hacer lo que quieran, desde extorsionar dinero hasta violar chicas. Y nada dice que Naofumi no pueda ser alguien así, por lo que aprendió sobre él, era alguien que no sabía nada sobre este mundo, y tal vez el poder que creía obtener después de ser invocado aquí se le había metido en la cabeza. Por supuesto que Itsuki estaría del lado de la justicia. Un violador no merece ser llamado héroe. Y entonces llegó el héroe de la espada y abrió agujeros tras agujeros en el testimonio de la víctima. Lo hizo con tanta facilidad y acierto que parecía como si hubiera visto todo de un vistazo, con una simple deducción lógica. Itsuki no era idiota. Sabía que en un juicio, la lógica y las pruebas eran lo único que importaba. Y, sin embargo, por alguna razón, había dejado pasar por alto todas esas cosas por completo. Y sabía que lo que decía el héroe de la espada era completamente cierto cuando el rey tuvo que recurrir a la amenaza de callarlo antes de que pudiera destruir todo su caso con sus propias palabras. Pero esas cosas no importaban. Si Naofumi era inocente o no era algo que a Itsuki le importara. Lo que más importaba era que se había dejado llevar de la nariz como una vaca por el rey, su hija y todos los demás en el juicio ese día sin siquiera darse cuenta. Podría haber sido él quien lo señaló, era tan simple y obvio que ni siquiera podía entender por qué no lo había descubierto de inmediato. Y desde ese momento, había desarrollado una ira hacia el hombre llamado Emiyashiro. Sentía que el héroe rojo solo estaba allí para robarle el protagonismo. Se suponía que él era el héroe de esta historia, maldita sea. No era el mejor jugador de todo el servidor por nada. Él se lo va a demostrar. Él le va a demostrar a todo el mundo que él es el héroe, al detener esta ola.
Con ese pensamiento en su mente, agarró con fuerza el arco legendario y se lanzó a la batalla. «Sensei, hay demasiados». Welt gritó mientras derribaba a otra langosta que se acercaba a él desde un costado. A esta distancia, usar un arco era poco práctico y derrochador, por lo que cambió a una espada corta que obtuvo de Erard justo antes de la batalla. No era muy bueno con ella, pero estos enemigos eran presas pequeñas, incluso con cortes normales, podía derribarlos con bastante facilidad. Pero cuantos más monstruos mataban, más aparecían. Aunque les dieron una gran cantidad de exp, eso no tenía ningún sentido. ¿Continuará esto hasta que el mundo entero esté inundado de monstruos? Si ese es el caso, no queda más remedio que reunirse con los otros dos héroes lo antes posible. Necesitaban detener esto desde su origen. Un grito proveniente de Welt trajo a Emilia de vuelta a la realidad. A pesar de que el chico acababa de despachar fácilmente a un montón de monstruos con su espada, seguía siendo solo un humano. Y su resistencia no duraría lo suficiente como para que pudiera atravesar solo un ejército de miles, sin importar lo débiles que pudieran ser. En ese momento, el chico se estaba retirando, pero los monstruos comenzaban a rodearlo desde todas las direcciones. El héroe de la espada maldijo. Soltando un rugido, saltó hacia donde Welt estaba siendo rodeado. La espada legendaria se transformó en la forma de la espada con el alcance más largo que tenía disponible en ese momento, el Nodachi de Sasaki Kojiro, Mono Sisao. Nombre, Mono Sisao, calidad, excelente, poder base, 80. Velocidad más 2,5. Ataque más 5. Habilidades únicas, espada oculta, Tsubame Gaeshi, nivel 1, 49/100. Nivel de competencia, 36%. Desbloqueado en el nivel 30, desbloqueado. La habilidad única de la espada, Tsubame Gaeshi, la técnica característica de Sasaki Kojiro, fue un dolor de cabeza dominarla por completo y subirla de nivel. Pero es comprensible, dado lo mucho que el propio maestro espadachín necesitaba practicar esta habilidad hasta que la realidad básicamente se rindió y le dio la capacidad de distorsionar la dimensión para atacar desde 3 direcciones al mismo tiempo. En el nivel 1, no le permite a Emilia realizar la versión de la habilidad que dobla el espacio con 3 golpes al mismo tiempo, pero aún le permite hacer un movimiento que implica un feroz corte hacia abajo seguido de uno hacia arriba inmediato. Sin embargo, la espada en sí, incluso sin la habilidad, seguía siendo una muy buena arma. Con un movimiento de la espada, 7 zombies perecieron al mismo tiempo. Saltó hacia Welt, quien se sintió aliviado de que su sensei hubiera venido a salvarlo. Los dos se pararon espalda con espalda, sosteniendo sus armas frente a ellos y lograron mantener a raya a los monstruos, al menos por un tiempo. Pero con esta cantidad de monstruos, abrirse paso luchando normalmente sería imposible. Necesitaba algo poderoso, algo que pudiera destruir un ejército entero en una explosión, una habilidad de nivel anti-ejército. La habilidad más poderosa que Emilia tenía en su arsenal en este momento era 100 Blades. Creaba una serie de 100 espadas en el aire, que luego se lanzaban a los enemigos, tal como solía hacer con las espadas cuando todavía tenía acceso a Unlimited Blade Works. Pero la cantidad de enemigos frente a él y detrás de él podía llegar a miles. Incluso con esa habilidad a plena potencia, dudaba que pudiera despejar el camino frente a él lo suficiente como para que pudieran abrirse paso. Y solo podía usarla una vez al día. Si no lograba dar un golpe decisivo, no solo sería una pérdida total de MP, sino que también perdería su carta de triunfo. Has subido de nivel. Se ha cumplido la condición para desbloquear las formas de armas. Ya era hora. Se han cumplido las condiciones para la mejora de la habilidad. Habilidad, 100 espadas, 1000 espadas. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Con esto, podrían atravesar la formación enemiga con seguridad. Bien, gritó el héroe de la espada. Ponte detrás de mí, vamos a atravesar la formación enemiga. Cambió la espada legendaria a la forma de Daitsuren, la katana dorada de Suzuka Gosen, una de las espadas que acababa de desbloquear cuando alcanzó el nivel 40. Esta espada no era un Noble Phantasm,
pero aún así era una espada muy buena que tenía una larga historia, con un poder base bastante alto en comparación con otras espadas que tenía disponibles. Además, poseía una habilidad que necesitaba para que esto funcionara. Nombre: Daitsuren. Calidad: excelente. Potencia base: 100. Ataque más 1-0. Velocidad más 1-0. Aumenta el poder de 100 espadas y habilidades relacionadas. Habilidades únicas: Suiren, 0/400, Rouran, 0/400, Housenka, 0/400. Nivel de competencia: 0%. Desbloqueado en el nivel 40, desbloqueado. Levantó la espada por encima de su cabeza, hizo un movimiento de corte hacia abajo y gritó: 1000 espadas. A su orden, miles de espadas aparecieron de la nada. Había espadas mundanas como la espada Globo y la espada Vid, pero también había espadas poderosas al nivel de legendarias. El ejército de monstruos se detuvo en seco al ver la escena. Incluso si no tenían inteligencia, aún tenían suficiente instinto para saber cuándo estaban a punto de ser masacrados. Pero era demasiado tarde para que escaparan. La tormenta de espadas cayó sobre sus cabezas y los aniquiló sin piedad. Después de unos 10 segundos, el ataque finalmente se detuvo y... ¡mierda! Fue una masacre total. Los enemigos que tenían frente a ellos fueron completamente aniquilados, dejando solo un campo vacío y ensangrentado. Emilia volvió a comprobar su estado. La habilidad que acababa de realizar le había quitado la mitad de su MP restante, pero ya había cumplido su función, se había abierto un camino hacia adelante. Miró a su estudiante. «Vamos». Motoyasu estaba sin aliento. Estaba seguro de que sería una batalla fácil. Después de todo, en el juego Armored Online, se suponía que esta sería la primera batalla contra un jefe en el modo historia, no se suponía que fuera difícil. Y sí, en realidad no fue tan difícil, todos los monstruos cayeron fácilmente bajo su lanza. Él simplemente no esperaba que hubiera tantos de ellos desobando al mismo tiempo de esta manera. En el juego no existía la resistencia. Mientras tuviera HP, SP y MP, podía seguir luchando tanto como quisiera. Pero por alguna razón, en esta batalla, después de luchar durante aproximadamente media hora, había comenzado a sentirse cansado. Fue estúpido. Claro, no era alguien a quien le gustara hacer ejercicio, pero ¿no puede ser un juego tan realista? Sus compañeros no ayudaron mucho. Al principio se sumaron a la pelea, pero después de un rato, lo único que hicieron fue quedarse sentados y animar. Bueno, él dijo que las chicas hermosas como ellas no necesitan ensuciarse las manos en una pelea como esta, pero aún así. Del otro lado de la batalla, Itsuki no lo estaba haciendo mejor. Era incluso más débil que Motoyasu en fuerza física, y su arco no le serviría de mucho si tuviera que luchar contra muchos enemigos a corta distancia, a menos que usara continuamente sus habilidades. Sin embargo, tiene más suerte que Motoyasu de que sus compañeros parecían ser mejores que él en lo que respecta al combate. Necesitaban matar a 2000 enemigos para que apareciera el jefe de la ola, pero hasta ahora, solo habían logrado matar aproximadamente la mitad de ese número. ¿Dónde diablos está Shirou-san?, espetó Motoyasu enojado mientras apuñalaba a un zombi con la punta de su lanza. TCH, así que solo es bueno para presumir después de todo. Flecha extendida. Se burló Itsuki mientras activaba una habilidad, disparando una andanada de flechas que eliminaron a algunos de los monstruos frente a él. De repente oyeron un estruendo, que... El suelo bajo sus pies tembló como si un meteorito acabara de impactar contra el planeta. Una onda expansiva atravesó el claro y tiró a todos al suelo. Y el número de muertos pasó de 1300 a 2000 en un abrir y cerrar de ojos. Motoyasu e Itsuki, así como todos los seres humanos que se encontraban en el claro en ese momento, solo podían quedarse boquiabiertos. ¿Qué diablos fue eso? Pero no tenían tiempo para preocuparse por eso. Desde la grieta más grande en el cielo, el jefe de la ola descendía. Itsuki inmediatamente se puso de pie de un salto. Aquí está. El jefe es mío. Motoyasu también saltó de donde estaba sentado. No, es mío. Lo voy a tomar.
Y los dos héroes cargaron. Hola a todos. Aquí estoy de vuelta trayéndolo un nuevo capítulo de este fic que aunque lo he descuidado prometo que no esté abandonado. Por realmente es difícil subir este tipo de videos ya que realmente les pongo bastante calidad para que lo disfruten, pero prometo seguir, también con mi fanfic de Kamen Rider Game por Kojime Musou. Ustedes solo esperen. Ahora sin más yo me despido y les deseo lo mejor.